palabra política viene del griego polis, que significa ciudad. Platón, filósofo de la antigua Grecia, consideraba que el ser humano es un ser social por naturaleza y que el Estado tenía que velar por la educación y la felicidad del individuo. La política es cómo se organiza el mundo, la sociedad, los ideales a alcanzar. Y hay principalmente dos maneras de organizar una sociedad, desde el punto de vista del pensamiento de izquierda y de derecha. Bueno, hay más, pero hay dos tendencias claras. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, hagamos un poco de historia, pero de manera muy resumida. El comunismo primitivo era una época en donde todos trabajaban, pero se repartían los bienes según su necesidad. No había ni patrones ni trabajadores, todos eran iguales. La agricultura empezó a desarrollarse, pero algunos quisieron sacar mayor provecho y eso dio paso al surgimiento del esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, los que trabajaban, esclavos, y los dueños de los seres humanos que trabajaban. Ya en esa época se cree que los poderosos cuentan con la bendición de los dioses. Pasaron muchos años y llegamos al feudalismo. Los trabajadores ya no son esclavos, pero son prácticamente lo mismo, siervos. Están al servicio de los señores feudales y de los nobles, que a su vez están al servicio del rey. Y los siervos tienen que pagar permanentemente tributos a los nobles y viven en la miseria. Es como si tuvieras un grupo de personas en tu casa, les das un lugar donde dormir en el patio a cambio de que ellos hagan todos los trabajos que tú le ordenes. Y ellos se las tienen que arreglar para comer. A finales del feudalismo, los comerciantes y los artesanos que vivían en los pueblos cerca de los castillos donde vivía el rey y los nobles, esos pueblos se llamaban burgos. Bueno, ellos empiezan a organizarse, a hacer sus propios negocios y empiezan a ganar bastante platita. De ahí viene la palabra burgués, de burgo. Bueno, estos comerciantes burgueses empiezan a imaginar buenos negocios, por ejemplo, financiar todos estos viajes en barcos de la época para transportar las especies, las telas y otros productos, pero necesitaban más plata. Entonces ahí llegan otros tipos que tenían más plata y empiezan a financiar todos estos negocios y otras empresas, aportando plata, o sea, aportando el capital. Pero con la Revolución Francesa los nobles empiezan a perder el poder. Los que tienen el poder ahora son los burgueses dueños del capital, o sea, los capitalistas. Las tierras que eran de los nobles se privatizan, los burgueses las compran, todo empieza a industrializarse y los campesinos que se quedaron sin pega en el campo, todos van a la ciudad para trabajar en las fábricas. Pasa el tiempo y viene la Revolución Industrial que se origina en Inglaterra. Surge el capitalismo. Las tierras, las herramientas, las fábricas no están en manos del Estado o de las comunidades, no, son propiedad privada. Se crean las grandes fábricas que se llenan de trabajadores y hay libertad de mercado, que significa que cada uno le pone el precio que quiere a las cosas que vende. Uno de los problemas del capitalismo es la plusvalía, que es la ganancia que obtiene el capitalista por su inversión. Por ejemplo, dos personas colaboran para hacer un par de zapatos, el capitalista y el trabajador. Toma, aquí está el cuero que me costó 500 pesos y tu sueldo de 500 pesos. Ya pues. Mañana se los tengo. O sea, hacer el par de zapatos cuesta 1.000 pesos. Luego, el capitalista vende el par de zapatos en 10.000 pesos. La diferencia de 9.000 pesos es la plusvalía y van al capitalista. Con la venta del par de zapatos, el capitalista se enriquece mucho más que el trabajador. Además que las condiciones de trabajo en esa época eran inhumanas. Jornadas de 14 a 16 horas, sueldos miserables, trabajo infantil, aire contaminado, accidentes sin seguridad médica y no tenían vacaciones. Como en el sistema capitalista hay libre mercado, el trabajador que reclama, el capitalista le dice: si no estás contento, búscate otra pega. A lo mejor el trabajador encuentra otra empresa donde le pagan mejor, pero como son tantos los trabajadores que buscan pega, los capitalistas dejan los sueldos bajos. Aunque la idea del socialismo ya daba vueltas hace tiempo, los forjadores del socialismo científico fueron Marx y Engels, dos pensadores alemanes que publicaron el Manifiesto Comunista en 1848, en el que instan a los trabajadores a que luchen contra el capitalismo y por una sociedad sin clases sociales ni propiedad privada. Que los medios de producción, o sea, las fábricas, sean de los trabajadores y que estos sean representados
por el Estado, que haya planificación en la producción de manera que solo se produzca lo que sea necesario, que no haya excesos, que no haya contaminación, que los precios estén regulados para evitar la explotación y el abuso. Fin de la historia. Bien, hay dos maneras de pensar la organización de una sociedad. Bueno, hay más, pero mientras tanto analicemos la diferencia que hay entre izquierda y derecha. Oye, a todo esto los términos izquierda y derecha vienen de los tiempos de la Revolución Francesa, porque resulta que en una asamblea había que votar si el pueblo podía cuestionar al rey. Entonces los que estaban sentados al lado derecho del presidente del Senado decían no, y los que estaban sentados al lado izquierdo decían sí, y los que estaban en el centro estaban indecisos. Hoy la derecha tiene que ver con el régimen capitalista y la izquierda con el socialismo o comunismo. Entre paréntesis, en el comunismo no hay clases sociales, por lo que hasta la fecha no ha habido países donde haya comunismo de verdad. Hay países que tratan de acercarse a esa idea a través del socialismo, pero bueno, en realidad es tema para una próxima cápsula porque es un tema muy complejo. Pero para que entiendas un poquito la diferencia entre las dos ideas. La derecha tiene que ver con los valores tradicionales y religiosos y priorizan el poder de los empresarios. La izquierda, en cambio, prioriza el poder en los trabajadores. Considera injusto que la burguesía se enriquezca a costa de la clase trabajadora, reclama por una sociedad más justa en todos sentidos, incluyendo la libertad sexual, de género y el respeto por las minorías. La izquierda pide el reparto de la riqueza, que todos los bienes sean públicos y de acceso común. Para la derecha, la riqueza es privada, para quienes se la ganan, y hay libertad de comercio. La oferta y la demanda lo regulan todo. Otras diferencias. La izquierda quiere una democracia participativa, consultas populares y asambleas para tomar cualquier decisión política del Estado. La derecha, una democracia representativa, orden y eficacia del Estado y las instituciones no son cuestionadas. La izquierda son progresistas. Todo cambio es mejor si nos hace mejores. Derecha, lo tradicional es mejor. Si el progreso implica ganancias, mejor aún. Izquierda, Estado laico. Derecha, las religiones que aconsejan la resignación frente a la desigualdad son bienvenidas. Bueno, pero también hay otras maneras de pensar una sociedad. Se pueden combinar ambas cosas. Hay países que mezclan capitalismo con socialismo, porque por un lado existe el libre mercado, la propiedad privada, y por otro lado existe la educación gratuita y de calidad para todos, salud gratuita, y el Estado vela por eso, así como vela por las pensiones justas y por un salario mínimo aceptable. En Chile, el único gobierno de izquierda ha sido el del presidente Salvador Allende, que terminó con un golpe de Estado organizado por la derecha, el capitalismo extranjero y los militares. Todos los gobiernos que siguieron hasta la fecha han tratado de combinar izquierda y derecha, pero sin llegar a acuerdos que de verdad representen a todas y a todos. Hoy en Chile hay partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de centro-izquierda, centro-derecha, hay independientes, hay gente que no está ni ahí, hay gente que no le interesa la política, hay gente con pensamiento de izquierda, hay gente con pensamiento de derecha, en fin, hay de todo. Y todo es fruto de nuestra historia. Y nuestra historia es fruto de la historia de la humanidad. Piensa, infórmate, investiga, lee, así podrás formarte tu propia opinión con respecto a lo que pasó, a lo que está pasando y a lo que pasará en el futuro.